Bien, adentro son las 9:31 de la mañana, vamos a estar hasta las 10 de la mañana acá acompañándonos por Radio Integración Boliviana FM 88.5. En esta ocasión vamos a estar con la columna de economía con Kevin Castillo del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Bueno, es un espacio, un proyecto, una propuesta de trabajadores, ¿no? De licenciados en economía, bueno, que elaboran informes, documentos de trabajo y estadísticas acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, analizamos de alguna forma semana tras semana. En esta ocasión vamos a estar hablando con Kevin Castillo, pero semanas anteriores estuvimos con Justo Hernández, ¿no? Y bueno, ahora se nos viene un panorama bastante diferente en esta de cara al 10 de diciembre, con Javier Milei presidiendo, ¿no? El Estado Nacional, el gobierno nacional en la Argentina. Y entonces vamos a tratar de ir analizando y trabajando desde ese lugar con Kevin Castillo. ¿Cómo andás? Que haya habido un corrimiento de la agenda de las mayorías hacia la derecha o cuestiones más de esa índole, sino más bien de un hartazgo en la situación económica. Sí, la verdad es que cuando veníamos pensando en el análisis más general eh, veníamos teniendo ese tipo de observación, ¿no? También creo yo que lo más trascendental a la hora de pensar en una derrota de Unión por la Patria, más allá de lo que cada uno
visibilizaba, digamos, en su propuesta. Por un lado, creo que la última vez que hablamos con Justo hablamos sobre los proyectos de inversión que se iban a generar, ponerle en la explotación de recursos y bienes naturales, ya sea en el mar argentino, con esta idea de explorar el petróleo en el mar argentino y esas cuestiones. Cosa que parece, ahora pensándolo, me parece algo bastante lejano, digamos, de acuerdo a lo que va a suceder en los próximos años. Pero bueno, pensando en este análisis, creo yo que es una de las cosas que más ha aportado a la derrota electoral, ¿no?, de Unión por la Patria, ¿no?, la cuestión inflacionaria más que nada. Sí, a ver, las cuestiones vinculadas al desarrollo nacional, también eso, ¿no? Yo no creo que la gente haya votado en contra del desarrollo nacional. Uh-huh. Lo que sí parecía desde la retórica y desde la construcción de discurso era algo similar a la luz al final del túnel que nos proponía el macrismo cuando gobernó. Y yo lo que entiendo es que la gente necesita más presente que futuro, dado por el deterioro de las condiciones de vida de los últimos 8 años. Yo creo que el electorado ya no compra ideas de en el largo plazo vamos a estar todos bien, en el corto plazo estamos todos muertos, ¿no? Entonces, entiendo que para discernir un poco cómo fue la intención de voto en estas elecciones, entiendo que el presente pudo más que el miedo al futuro, o que por un lado, o que la esperanza de cara al futuro en el otro. Creo que estuvo muy focalizada en lo que está pasando actualmente y cuáles son las propuestas para terminar con esta situación en la actualidad. Después veremos si en la figura de Javier Milei los problemas del electorado expresó pueden ser resueltos. Uno, Dori tiene ciertas dudas sobre que eso pueda ser resuelto de una forma favorable para el pueblo argentino. Conociendo, digamos, la plataforma de propuestas de Milei, conociendo cómo se terminó formando la coalición de gobierno de cara al balotaje, incluyendo al armado Mauricio Macri, uno entiende a priori que los problemas que el electorado expresó difícilmente sean resueltos de buena manera por esta nueva coalición de gobierno. Ojalá que se pueda resolver, porque realmente, o sea, lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? Hace 8 años que el poder adquisitivo de las y los trabajadores viene cayendo abruptamente. Hace 8 años que la inflación no para de espiralizarse. Hace 8 años que, si bien, a ver, en los últimos años, si bien la actividad económica repuntó y mejoró muchísimo y prácticamente no hay desempleo, la composición de los puestos de trabajo generados actualmente tiene mucho de calidad en sus formas, digamos, y que hace rato que la Argentina no genera trabajo de calidad. Entonces, bueno, ahí entiendo que esos problemas requieren una solución rápida, efectiva en el corto plazo, y que para el paquete de medidas de Javier Milei difícilmente en el corto plazo estemos mejor debido a las medidas que ya plantea que va a tomar, que es la reducción del déficit fiscal de forma abrupta. Veremos si se cumple la promesa esta de congelar la obra pública, lo cual puede ser muy recesivo para la economía nacional, además de que el país necesita obra pública. Por fuera de lo que es el ciclo económico, nuestro país, estamos viendo que hay un deterioro general en materia de obra pública y que es necesario para el desarrollo nacional y para una convivencia más o menos digna, que haya un desarrollo en materia de obra pública aceptable. Bueno, esto parece que va a ser la primera variable de ajuste. Después veremos cómo son las provincias. Hay muchas provincias que dependen en demasía no solo de la coparticipación, sino también de las transferencias que hace el Estado Nacional directamente para financiar distintos gastos de las provincias. Bueno, veremos cómo es esa relación y veremos
si eso alcanza para poder estabilizar el déficit fiscal. Nosotros desde el observatorio creemos que no, que si Milei quiere, digamos, tener déficit cero fiscal y financiero, el ajuste que va a tener que hacer bastante más profundo, y eso va a incluir tocar algún tipo de asistencia de mayor sensibilidad, como lo son las jubilaciones o como lo son las asistencias sociales. A priori, de cara al balotaje, él prometía que no iba a tocar este tipo de asistencias o de jubilaciones, que no las iba a tocar, que no las iba a modificar para mal. La realidad es que hay una inconsistencia en ese aspecto, sobre todo porque desde el lado tributario él también viene con una plataforma de reducción de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vas a hacer para cerrar la grieta entre los ingresos y los gastos si querés bajar ingresos y no querés bajar o no vas a bajar tanto los gastos como crees? Ahí ya hay un primer punto de inconsistencia. Veremos qué es lo que va a suceder. Yo creo que si Milei se modera y si Milei entiende que reformar en demasía el gasto fiscal puede ser muy conflictivo en términos sociales, es posible que vayamos a un escenario intermedio, ¿no? Donde se planee la situación fiscal, pero no se resuelva del todo y que quede para los próximos años seguir trabajando sobre eso. Estamos yendo hacia una opción más gradual. Esto es lo que efectivamente hace con el Banco Central. A priori su prioridad es cerrarlo. Veremos qué termina pasando ahí. También hay que decirlo, ¿no? El candidato Javier Milei, que se presentó a las PASO con propuestas de dolarización, de cerrar el Banco Central, de terminar con la inflación y demás, a medida que nos fuimos acercando al balotaje, fue moderando, también asesorado, ¿no? por la coalición entrante que tiene actualmente, que es PRO o parte del cambio, y que ya lo están rodeando de figuras más cercanas a lo que fue una orientación similar al periodo 2016-2019. Veremos. Todavía, a ver, tampoco la idea es aventurar demasiado qué es lo que va a hacer, porque no está clara la hoja de ruta para el próximo año de parte de Javier Milei. Tan solo podemos especular en base a alguna declaración reciente, pero no hay demasiada información respecto a lo que efectivamente va a hacer. Seguramente va a estar más condicionado de lo que le gustaría estar por una cuestión, digamos, de coalición de gobierno o de gobernabilidad, de necesidad de construir acuerdos también con el bloque opositor, y también de que hay una realidad que no permite tampoco reformas tan profundas o de ese carácter sin alterar fuertemente la paz social. Sí, lo único que nos queda, de acuerdo a toda la información que fuimos recaudando, digamos, también o viendo en estos últimos días, es prepararnos, ¿no? De acuerdo a lo que te escuchaba decir de alguna forma, ¿no? Y una cosa que me quedó ahí también pensando en las provincias, una pregunta que quería hacerte de acuerdo a eso. Viste que en estas últimas semanas se fueron trascendiendo algunas cosas de cara al nuevo gobierno nacional, cuáles son las medidas que fue tomando Axel Kicillof acá en la provincia también, con esta deuda de 150 millones de dólares, creo, también para poder llevar a cabo todo lo que estaba planeando hacer también de cara al año que viene y esas cuestiones. La pregunta sería como ¿cuánto tiene de límites, digamos, la provincia para poder llevar a cabo su propia propuesta o plataforma política, digamos, de lo bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, y cuáles son sus límites para poder trabajar también con otros países, ¿no? Porque entiendo que tiene muchos proyectos que está queriendo llevar a cabo, ¿no?, Axel Kicillof con otros países directamente ligados al BRICS, ¿no? También. Indefectiblemente la situación de la provincia de Buenos Aires se va a ver condicionada al tener un presidente
que es de otro signo político, primero que nada, que es que la provincia de Buenos Aires, lo sabemos, tiene un problema, que es que aporta en relación a los recursos coparticipables alrededor de un 40% de todo lo que se recauda de impuestos nacionales y recibe aproximadamente un 20%, entonces ahí hay una brecha insalvable casi, y de necesidad de requerir de los fondos de nación por fuera de la coparticipación para poder tener un ingreso que, entre tributos propios, coparticipación más asistencia nacional, permita tener una masa de recursos que pueda financiar el desarrollo de la provincia. Una de las tres patas de esa mesa, que es las asistencias nacionales, claramente la viabilidad del político de ahí veremos cuál es. Ahí te perdí un poquitito de la última parte, de la última frase, que no se escucha. Que básicamente el gobierno de Axel Kicillof necesita, o cualquier gobierno de la provincia de Buenos Aires necesita, tres fuentes de recursos: los propios, los vinculados a la coparticipación y los vinculados a las transferencias del Estado Nacional por fuera de la coparticipación. Sin una de esas tres patas de esa mesa, se ve seriamente afectada o condicionada la hoja de ruta del gobierno de Axel Kicillof para el desarrollo de la provincia. Ahí vamos a tener que ver cuáles son las medidas que adopta Kicillof para poder compensar parte de esa pérdida. Quizás la relación con Javier Milei no sea tan conflictuada como nosotros anticipamos que puede llegar a ser, pero desde ya el gobierno nacional tiene una hoja de ruta vinculada al saneamiento fiscal, y que muy probablemente los giros a las provincias sean mucho menores, sobre todo los giros a provincias que no están alineadas con el gobierno nacional. Entonces es muy posible que en ese aspecto se vea muy condicionado por los recursos. Veremos ahí qué tipo de reformas hace Kicillof para poder compensar eso. Veremos si aumenta la recaudación de recursos propios, y si eso va de la mano con aumentar la presión tributaria, o si por el lado del gasto prescinde de algunos gastos que él considere que podrían eliminarse sin afectar digamos, la calidad del set de políticas públicas aplicadas por su gobierno. Ahí es toda una incógnita. Claramente, a priori está fuertemente condicionado porque, bueno, venimos de un gobierno nacional y provincial alineados, pertenecientes al mismo signo político, y ahora esa situación cambió drásticamente. Bien, y bueno, y pensando más o menos en esta misma lógica desde el observatorio, ¿cómo la ven, ¿no? En ese sentido de qué es lo que más se recomienda de una forma, porque no, por lo menos ahora no se me ocurre pensar en un gobierno provincial de un signo político y un gobierno nacional de otro signo, digamos, por lo menos en la historia argentina. Sé que ha sucedido en algún momento, pero digo, es bastante difícil de alguna forma llevar a cabo una propuesta que beneficia a la gran mayoría de los argentinos y argentinas, digamos, si los signos políticos, digamos, son tan o por lo menos tu horizonte político es tan diferente de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto que después también, a ver, en el poder legislativo, para llevar adelante reformas de carácter estructural, Milei va a tener que negociar con el bloque del peronismo, con Unión por la Patria, y parte de esas negociaciones pueden tener implicadas algunas concesiones a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, Milei asumió con bastante debilidad en lo que es la composición del poder legislativo y la necesidad, pese a que a priori él no pareciera ser un perfil negociador o que tenga esa habilidad, pareciera, porque después realmente no lo conocemos, y por algo ganó la elección, ¿no? Y tan sí, cómodamente. Pero a priori pareciera que no tiene esa habilidad, pero la va a tener que, si no la tiene, la va a tener que desarrollar,
Yo creo que en muchos casos lo subestimamos y que tiene más capacidades de la que pensamos, y bueno, yo entiendo que algo de esas negociaciones con el Poder Legislativo van a tener que vincular necesariamente erogación de recursos para la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, puede ser que la situación de la provincia no sea tan conflictiva como podemos llegar a avisorar hipotéticamente. Por eso, es todo a desarrollar en los próximos días. Veremos el día de diciembre cuáles son los ejes que va a plantear prioritarios. Sabemos que lo que está en foco es comenzar a estabilizar la inflación, ver qué pasa con las LELIQs, que cómo resuelve eso, ver si consigue financiamiento del exterior para poder tener un colchón de reservas que le permita hacer política y manejar el tipo de cambio de una manera que él crea conveniente y competitiva. O sea, son un montón de desafíos y de frentes abiertos sobre los cuales va a tener que empezar a moverse el nuevo presidente, entendiendo que la economía es su principal foco, que todo lo demás diría que está aquí. Bien, justo me quedé ahí con la última parte porque se te escuchaba despacio, pero igual quería ir con esta cuestión de las LELIQs, ¿no? Un breve recordatorio de qué son también, porque al mismo tiempo en estos últimos días fue lo que más trascendió también por una cuestión de ahí de mucha información. Hoy justamente estuvimos hablando sobre eso, que la suba en el Wall Street también y en algunas empresas que crecieron ahí los números en el Wall Street, de acuerdo a algunas noticias que fueron saliendo sobre las LELIQs, ¿no? Y quería preguntarte sobre eso, principalmente, no sé, bueno, nos queda ahí la última partecita para hasta las 10 de la mañana y hablar sobre eso. Sí, últimamente se ve a las LELIQs como uno de los principales causantes de la tensión en el tipo de cambio, ¿no? Porque el incremento de las LELIQs y de los intereses que se generan a partir de las LELIQs hacen que la cantidad de pesos o que posiblemente la cantidad de pesos que exista en el futuro crezca de forma acelerada. Y si vos tenés un crecimiento en la masa de pesos o en la cantidad de pesos en circulación en la economía argentina y tenés una cantidad estancada o cada vez menor de dólares, la conversión, si vos tuvieras que convertir esos pesos por los dólares que tenés, es a un tipo de cambio cada vez mayor. Y a medida que vos más aceleres la creación de dinero nacional, mayor va a ser el tipo de cambio, porque vos tenés reservas. En este caso, en realidad las reservas netas que tenemos en Argentina son negativas, pero si hicieras la cuenta con la cantidad de dólares que existen en la economía y la cantidad de pesos cada vez crecientes o de mayor crecimiento, vas a ver que el tipo de cambio se eleva. Lamentablemente, a medida que el tipo de cambio se eleva, existe también una tensión en los precios de la economía, porque tenemos una economía que buena parte de su producción para realizarse necesita insumos del exterior, y además porque hay un componente de insumos de productos importados que también alteran, digamos, o tienen parte en la fijación de precios. Entonces, si vos tenés tensiones cambiarias, es posible que el nivel de precios se acelere y crezca de manera sostenida y cada vez más volátil, como nos vino pasando en los últimos años. Entonces, una de las prioridades del gobierno de Milei es ver cómo resolver esa situación de las LELIQs. El problema es que cualquiera de los caminos elegidos puede ser costoso y puede tener distintas implicancias. Uno de esos caminos, por ejemplo, cambiar las LELIQs por algún bono de largo plazo, por ejemplo. Bueno, ahí hay que ver cómo toma el mercado esa señal. O, por ejemplo, no sé, emitir una inmensa cantidad de dinero para pagar las LELIQs y desarmarlas. Bueno, eso también puede tener
muchísimas implicancias en el tipo de cambio, ¿no? Porque es terminar sincerando eso que pensamos que va a ser la masa monetaria, la masa monetaria que va a haber, la base monetaria, el crecimiento ese que pensamos que va a existir en algún momento cuando se desarmen las LELIQs, es efectivizarlo directamente y bueno, y meter e inyectar en la economía una gran cantidad de pesos que va a tensionar de manera muy fuerte el tipo de cambio. Por otro lado, también está la posibilidad de endeudarse en el exterior, conseguir dólares y poder canjear esas LELIQs por algún instrumento en dólares y demás, que también puede tener implicancias negativas desde el apartado social y macroeconómico para nuestro país. Lo que sí hay un consenso es que de alguna manera hay que resolverlo, porque eso es una bola de nieve que crece y crece, y resolverlo hoy va a ser menos costoso que resolverlo mañana, y resolverlo mañana va a ser menos costoso que resolverlo pasado mañana. Así que es algo que avisora con premura resolverlo, darle una solución definitiva, pero bueno, ahí también tenemos que ver cuál es la pericia del gobierno para darle una salida a esa situación sin que tenga mayores costos sociales. A priori, con la situación de fragilidad macroeconómica, parece difícil resolverlo, y el gobierno actual ha apostado a estirar el problema hacia adelante. Yo creo que el año que viene alguna cuestión mejor va a haber, que es que no vamos a tener la sequía que impactó tan fuertemente durante este año, y que eso va a permitir un ingreso de dólares genuino por exportaciones, que por lo menos va a haber un alivio en ese aspecto. No vamos a tener un año como este en esa materia, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es un elemento importante, valioso tener en cuenta para, a la hora de pensar en un futuro plan de estabilización, decir, bueno, no es lo mismo encargar un plan de estabilización con un colchón de dólares mejor al de un año récord en materia negativa por ingreso de dólares por exportaciones debido a las profundas consecuencias de la sequía. Pero en definitiva todo está por verse. Sí. Veremos el 10 de diciembre qué dice, qué propone Milei y cuáles son las medidas que va a llevar adelante, y esperemos que por el bien de los argentinos salga de la mejor manera. Bien, bueno, sí, justamente te iba a hacer esa pregunta de cómo es que lo fue llevando en estos últimos meses el gobierno nacional, y también qué medidas estuvo llevando Sergio Massa para pensar en las LELIQ y estas cuestiones. Y ahí me acordaba que estuvimos hablando con Justo sobre la brecha esa que se estaba generando entre las exportaciones y las importaciones, y qué medidas se estaba llevando a cabo de acuerdo al año que viene y esas cuestiones. Así que justo estuviste ahí mencionándolas en la última parte. Bueno, seguiremos con esta idea de cómo es que van a empezar a salir de cara a la semana que viene también, para la próxima columna, cuáles van a ser las medidas. Entiendo que ahora Javier Milei estuvo yendo para Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que nos va a traer o nos va a decir en estas próximas semanas también en ese sentido, y seguir especulando de alguna forma, ¿no? Porque o seguir preparándonos, porque de alguna forma eso es lo que estuvimos haciendo, o por lo menos todos los medios o los informes que van saliendo es de acuerdo a lo que se estuvo diciendo en campaña y en la propuesta en la plataforma, y después contradiciéndose y esas cuestiones, y eso hace muy difícil también en cómo pensar de cara al 10 de diciembre en adelante, ¿no? Cambia mucho la información, se contradice constantemente, y eso hace que también sea bastante difícil pensar, ¿no?, cuál va a ser el proyecto político de en ese aspecto lo mejor es la mesura. Sí. Hasta ver qué es lo que efectivamente hace. Lo mejor es no aventurarse a dar declaraciones que puedan llegar
a asustar a la gente o a ser contraproducentes cuando efectivamente no fueron tomadas. Entiendo que va a haber mucho de eso, mucho de noticias que no se concretan, de amagues y demás, y en realidad la idea desde el plano económico es informar de la manera más responsable posible para evitarle angustias a la gente o para alertarlas cuando hay algo que va en contra de sus intereses. Sí, ya está pasando directamente en otros espacios, ¿no? También de algunos que iban a ser ministros de un espacio, otros que iban a ser ministros y después se bajan, y así, cuestiones así. Están saliendo muchas de ese tipo de información, ¿no? Pero bueno, llegamos al final hablamos del pueblo adentro. Obviamente muchísimas gracias, Kevin, por ayudarnos a comprender o a hablar un poquitito más sobre estas cuestiones políticas macroeconómicas o microeconómicas. Y bueno, invitar también a la gente a que pase por el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, lo cual Kevin y Justo Hernández también son miembros de la OPEN, ¿no? Y nada, nos despedimos ahora Hablamos del Pueblo Adentro y seguimos con la programación, ¿no? Abrazo. Chao, Kevin.